Margarita Gil o Marga Gil Roset. Es una de las sin sombrero, ¿vale? Es una de las artistas que se consideran parte de la generación del 27, en este caso, aunque algo escribió, pero no es literata, no es poetisa, sino ella se dedicó a las artes plásticas, fue ilustradora y fue también escultora. Si os fijáis, tiene una vida muy cortita, nace en 1908 y muere en 1932, y ahora os explicaré por qué. Os voy a contar la historia de su vida porque me parece que es interesante. Es curioso porque ya desde que nace, de algún modo, su vida es diferente. A ver, ¿qué quiero decir? Nace con una salud, no sé qué le pasaba exactamente, pero nace tan débil, tan débil, tan débil, que los médicos le dicen a sus padres que la niña no va a sobrevivir. O sea, los médicos la habían dado por muerta ya. Y claro, estos son, también me imagino que son leyendas de la propia familia, ¿no? Ya sabéis que las historias en las familias pues las magnificamos, las creamos, las construimos, las transformamos, pues lo de siempre. Pero lo que se decía por parte de la propia familia es que fue el tesón de su propia madre, que era Margot Roset, quien hizo que la niña sobreviviese. Dicen que durante meses la madre no la soltó de sus brazos. Hizo lo indecible porque la niña fuese ganando un poquito de peso, fuese tal. O sea, la historia llega a tal punto que dicen que después de meses, por fin, cuando ya está la niña mejor, la madre la deja en la cuna y resulta que mientras la había tenido en brazos, la niña, el bebé había puesto siempre, tenía la manita puesta en la barbilla de su madre y que había estado tanto tiempo así que cuando la dejó en la cuna, dice la familia, se le había quedado una marca en la barbilla a su madre que tardó semanas en marchársele. Esto dicen, yo creo que son estas historias familiares, pero en cualquier caso de lo que nos habla esto es de que nació muy débil, o sea, de que es una niña que ya desde su infancia presentó pues una serie de problemáticas de salud importantes. Aún así, sobrevivió y sobrevivió muy bien y ella creció teniendo una relación muy cercana a su hermana mayor, a Consuelo, y creció además en un ambiente especial. En la familia en la que crecieron era una familia pues no de clase altísima, pero acomodada y sobre todo una familia bastante ilustrada. O sea, su madre sobre todo va a ser una persona que se implique muchísimo en la educación de sus hijas. De hecho, ellas no van a ir al colegio, van a ser educadas en casa, van a ser educadas bajo la tutela de su madre, de Margot Roset. Y ella, sobre todo, les va, aparte de los conocimientos básicos, por supuesto, les va a enseñar varios idiomas, porque se ve que la mujer también era una intelectual, y les va a despertar un amor tremendo por la cultura, por el viajar y conocer mundo, por visitar museos, por asistir a conciertos, por la lectura, o sea, todo aquello que pudiera despertar su imaginación, su conocimiento, su desarrollo intelectual, ¿no? Para que os hagáis una idea, la madre les iba poniendo pruebas de carácter cultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, es de, ¿tú quieres merendar? Imaginaos, mamá, quiero merendar pan con chocolate, no sé, por poner un ejemplo, me da igual. ¿Quieres merendar pan con chocolate? Pues bueno, mira, tu hermana acaba de escribir un cuento. Tienes que dibujar, tienes que ilustrar el cuento de tu hermana y si lo haces bien vas a merendar. Los premios que les daba eran premios que les permitían, ¿no?, desarrollar esa creatividad. Bueno, el caso es que consiguió que sus hijas quedaran atrapadas en el mundo de la escultura y de la ilustración por parte de Marga y su hermana mayor, Consuelo, estuvo escribiendo siempre. Era una apasionada de la escritura. Claro, desde muy pequeñita, nuestra amiga Marga, ya solo con 12, 13 años, ya vemos ilustraciones que son maravillosas. Porque claro, ya llevaba ilustrando desde que era una niña, ¿no? De hecho, os voy a citar a Ana Serrano, que es una experta en la obra de Marga Gil y además fue comisaria de una exposición que le organizaron en el año 2000 en el Círculo de Bellas Artes. Y Ana Serrano dice de estas ilustraciones, dice, son ilustraciones fascinantes, como hechas a pluma, con algo de color, dice, parecían más grabados que dibujos, pero grabados de Doré o de Piranesi. Bueno, yo os he puesto algún ejemplo para que veáis un poco cuáles eran las ilustraciones que ella hacía, pues siendo muy jovencita, es que fue una niña prodigio. La verdad es que desde muy jovencita empezó a presentar pues unas capacidades bastante notables, ¿no? De hecho, fijaos, bueno, os he puesto varias, esta me encanta, esta me parece maravillosa. De hecho, Ana Serrano dicen que El Principito se publicó poco después de que ella publicase sus primeras, pues 7 años después creo que ella publicase sus ilustraciones y dice que no sería descartable que Saint-Exupéry conociese las ilustraciones de Marga Gil. En 1920, Marga tenía 12 años, ¿vale?
su hermana mayor publica este cuento, El Niño de Oro, que os he puesto la portada porque me parece maravillosa. Fijaos qué portada más bonita. El Niño de Oro, cuento fantástico por Consuelo Gil, la hermana, bueno, Consuelo Gil Roset, dibujos de Marga, ¿vale? Entonces lo pone 1920, ¿vale? El Niño de Oro es la primera vez en las que las ilustraciones de Marga con 12 añitos se publican, salen a la luz. Y estas son las ilustraciones, 12 años, ¿eh? Son maravillosas. O sea, es verdad, es verdad lo que dice Ana Serrano, que puede llevarnos a Piranesi, pero por ejemplo, a mí me lleva mogollón a la ilustración de finales del 19, Breslin, bueno, todo el simbolismo, esta parte más oscura. Yo veo estos dibujos y no veo para nada los dibujos de una niña de 12 años en los años 20. O sea, me parecen, mirad qué maravilla de ilustraciones. 12 añitos tenía ella. Aquí tenéis otra, maravillosa. Entonces, 12 años, destaca en el mundo de la ilustración, pero va creciendo y a los 15 años, más o menos, aproximadamente, ella le dice a sus padres, es que a mí lo que me interesa no es tanto el dibujo, que también, o sea, yo quiero seguir dibujando, pero quiero formarme en escultura. Lo que me interesa es la escultura. Entonces sus padres dicen, vale, pues muy bien, pues te tienes que formar, vamos a apuntarte, vamos a llevarte a un taller en el que te formen en códigos de escultura, que te den, digamos, los básicos de la escultura, pero que también te enseñen escultura pues más o menos moderna, ¿no? Y le llevan, fijaos, al taller de Vittorio Macho, que es como uno de los grandes de la época de los años 20, sí, años 20, principios de los 30, sobre todo. Os voy a citar un artículo, o sea, un extracto de un artículo que se le dedicó, Antonio Lucas le dedicó a esta escultura en 2014 en el diario El Mundo. Cuando lees el artículo es una visión... Bueno, yo le pondría ciertos peros e incluso la cita que os voy a poner, ya veréis que hay ciertos peros, pero me parece que explica muy bien cómo fue la formación que recibió Marga en este taller de Vittorio Macho, porque al parecer llegó y como él percibió que tenía un talento bastante notable siendo tan joven, dice que intentó no influirle demasiado, intentó enseñarle los códigos básicos de la escultura, pero sin llegar a influirle tremendamente, ¿no? Y este extracto que os digo de este artículo de Antonio Lucas dice esto, dice, Macho no quiso adulterar con tácticas de manual el sofisticado talento de una damita, esto de damita, pero bueno, con ramalazos de genialidad sin amarre. O sea, ella ya con 15 años demostraba que era una mujer con una capacidad creativa y plástica bastante evidente. De hecho, en aquella época se le empieza a comparar con la escultura Camille Claudel, que ya sabéis que es una de las grandes del 19, que fue pareja de Rodin, que eso la ha mantenido en la sombra durante muchísimo tiempo, pero bueno, se le ha comparado la obra con la de ella. Aquí la tenemos jovencísima, fijaos, es que era una niña, jovencísima, esculpiendo una de sus piezas, que es esta, ¿no? Para toda la vida. No sé exactamente de qué fecha es, puede ser, pues seguramente puede ser del año 25, 26. Entonces, bueno, esta es otra, por ejemplo, esta es del año 29, la maternidad, una escultura que ya empieza a albergar en estos nuevos códigos modernos, empiezan a observar otro tipo de influencias, ¿no? Que por ejemplo que llevan de Sudamérica, que bueno, bastante interesante la obra de esta chica. Y aquí vemos también que este es un tema que trata desde el dibujo y desde la escultura y cómo en el dibujo crea unos personajes con unas características físicas esqueléticos, muy alargados, ¿no? Y cómo la escultura le da una fortaleza, le da una rotundidad a las figuras muy diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, aquí os he puesto otro que es Adán y Eva, que este fue importante porque con 22 añitos presentó esta escultura, el Premio Nacional de Escultura. Creo que no lo ganó, pero sí que recibió una mención, pero lo cierto es que en los periódicos apareció continuamente esta escultura junto a su nombre porque fue muy reconocida, ¿no? en la época. Bien, la tenemos jovencísima, ya os digo, ella va creando, ella ya tiene 20 y pico añitos, ya será 20 y pocos añitos, ha seguido esculpiendo, sigue muy interesada en el mundo de la cultura y en el año 32, en un recital de ópera, ella conoce en persona al matrimonio de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. Os tengo que decir que ella ya les conocía, pero no les conocía personalmente. De hecho, Marga era una admiradora de Zenobia Camprubí, más que de Juan Ramón Jiménez, porque Zenobia Camprubí había hecho las traducciones del poeta Tagore
unas traducciones maravillosas y a Marga, fijaos, jovencísima, aquellas traducciones le habían obnubilado. Y entonces o sea, realmente era una admiradora de Camprubí, nuestra amiga Marga. Entonces coinciden en la ópera, como os digo, en el año 32, en un recital de ópera, y bueno, pues se les presentan y bueno, pues aquello va a cambiar su vida por completo. No conservamos ninguna descripción de ese momento por parte de Marga, pero sí conservamos la narración del recuerdo que tiene Juan Ramón Jiménez de aquel momento. Y fijaos, dice esto, dice, yo me había imaginado que Marga era rubia como su hermana mayor, o sea, que conocían a la hermana mayor, pero a ella aún no la conocían. Así creí entreverla en la penumbra carminienta de un concierto. Aquella tarde Marga y era morena pálida, de verdoso alabastro, con hermosos ojos grises y pelo liso castaño. Sentada tenía una actitud de energía, brazos musculosos, morenos, heridos siempre por el oficio duro, y al mismo tiempo tan frágil. Llevaba el alma fuera, el cuerpo dentro. Le dije al momento, amarga, persa, fuerte, viril. Estos son vamos a decir, los casi versos, ¿no?, que le dedica Juan Ramón Jiménez a ese momento en el que se conocen, ¿no? Pero como os digo, a partir de entonces van a empezar a mantener durante meses una relación muy directa, Marga y el matrimonio de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, porque en principio a quien ella admiraba era Zenobia Camprubí y de hecho decide hacerle un busto. Entonces va a esculpir la imagen de Zenobia Camprubí en un busto en piedra y claro, tiene que ir a retratarla. Entonces va muchas veces a casa de los Jiménez Camprubí y pasa 8 meses trabajando en aquel busto. Y poco a poco, lo que empieza siendo admiración por Zenobia Camprubí, poco a poco se va convirtiendo en un enamoramiento totalmente adolescente. O sea, estos enamoramientos que dicen que dejó de comer, que solo bebía café, que no podía dormir, se enamoró profunda y locamente de Juan Ramón Jiménez. Él tenía 51 años, ella tenía 24. Esto va a cambiar su vida hasta el punto de que va a destruir su vida. Porque os tengo que decir que solo unos meses después, el 28 de julio de 1932, unos meses después de haber conocido a Juan Ramón Jiménez en persona, con tan solo 24 años, Marga se quita la vida. Se dispara en la sien y se suicida porque, bueno, no solo porque no era correspondida con Juan Ramón Jiménez, sino por toda la situación. Ella se había hecho gran amiga de Zenobia Camprubí, sentía también que la estaba traicionando, no controlaba, ya os digo que llega un momento que no come, solo bebe café, o sea, para ella no pudo aguantarlo. Es que es el típico amor tóxico de adolescencia o de juventud llevado al extremo, ¿no? Ella era una persona extremadamente sensible y bueno, pues esto también pues yo creo que fue parte de la clave, ¿no? Claro, el problema es que no solo es que muriese jovencísima, porque como os digo, muere con 24 añitos, sino que ella va a acabar con su propia obra. O sea que nos quedan muy poquitos ejemplos y no es de las esculturas, aunque yo creo que si hubiera avanzado hubiera podido llegar a hacer cosas muy chulas porque tiene mucho talento siendo tan joven, pero es que ella destruye su propia obra, porque antes de suicidarse, horas antes, va a su estudio y destruye gran parte de sus obras de granito y madera. De hecho, dentro de la única pieza o de las únicas piezas que va a mantener a salvo es este retrato, este busto que os decía que estaba creando de Zenobia Camprubí, que fue como, bueno, pues como fue la pieza que desencadenó aquel amor loco, ¿no? Porque fue la pieza sobre la que estuvo trabajando durante meses y que hizo que conviviese con Juan Ramón Jiménez, ¿no? De hecho, no solo no destruyó esta pieza, sino que fue de las pocas que dejó intactas y la cubrió de un velo negro. Esto lo vieron cuando, después de encontrar su cuerpo, fueron al estudio, se dieron cuenta de que había destruido casi todas las piezas y que ésta la había cubierto de un velo negro, ¿no? Claro, muchas de sus esculturas, por lo tanto, las conocemos más que por presencia, por fotografía, ¿no? Por fotografía que se hizo en su momento antes de que ella borrase sus huellas como hizo, ¿no? En realidad, solo quedan 16 figuras, quedan 26, pero 10 son copias, ¿vale? 16 figuras originales y esta experta en su obra, Ana Serrano, dice son como fantasmas, grandes, duras, fuertes, de granito, vanguardistas. Dice un crítico varón, diría que viriles, ¿no? Quedan algunas, yo creo que, no sé, ni siquiera, está perdonadme porque ni siquiera he encontrado una imagen de calidad, pero bueno, nos podemos imaginar qué tipo de piezas estaba desarrollando. Lo importante es que va al estudio, destroza casi toda su obra y después, ¿qué hace? Después de esta visita catárquica, va a casa de Juan Ramón Jiménez a ver
al escritor. Y entonces, en esa visita rápida, le deja un diario, le deja un diario de tapas amarillas y le dice, no lo leas ahora, y se va. Aquel diario que ella le había dejado eran una serie de cartas que ella había escrito durante los 7 días anteriores a su suicidio. Y os tengo que decir que durante mucho tiempo son textos que han estado desaparecidos, pero que se recuperaron en los años 90. ¿Por qué? Porque en el año 39, recordad que Juan Ramón Jiménez ya se había marchado al exilio, ¿no? Y en el año 39 entran en su casa 3 asaltantes que son Félix Ros, Carlos Martínez Barbeito y Carlos Sentís, roban la casa de Juan Ramón Jiménez y dentro de las pertenencias que roban también las cartas de Marga Gil. Entonces, durante mucho tiempo no se sabía dónde estaban. Y de hecho se sabe que él intentó indagar en varias ocasiones para encontrarlas porque estaba muy preocupado. Obviamente, la muerte de esta chica por su causa, pues esto le afectó muchísimo a él y a Zenobia Camprubí. Entonces, el haber perdido los textos también fue tremendo. Bueno, se recuperaron en los años 90 y salieron a la luz, no sé muy bien cómo, la verdad, seguramente alguien los tenía, bueno, en fin. Lo importante es que podemos conocer parte de esos textos. Y os he puesto algunos para que veáis un poco cuál era el tono de las cartas que formaban parte de aquel diario. Marga le decía a Juan Ramón Jiménez, ¿qué sé yo por qué te quiero tanto? Vamos, sí sé, comprendo muy bien que se quiera así, pero querría no quererte tanto, aunque mi única razón de ser es esa, y también mi única razón de no ser. En amor no cabe una intervención razonada. ¿Quieres o no quieres? Más adelante le dice, el amor es infinito, la muerte es infinita, el mar es infinito, la soledad es infinita. Yo con ellos, contigo. Mañana tú ya sabes, yo con lo infinito. Jo, es que son, o sea, realmente son cartas de despedida muy fuertes. Y esta última que os he puesto también dice, y es que ya no puedo vivir sin ti. No, ya no puedo vivir sin ti. Tú, como si puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Ya está. El tema es que, como os digo, antes de morir, le deja estas cartas a Juan Ramón Jiménez, pero no solo él escribe a Juan Ramón Jiménez, le escribe una carta a sus padres, otra a su hermana y otra a Zenobia Camprubí. Y fijaos lo que le dice a Zenobia Camprubí, le dice, Zenobita, vas a perdonarme, me he enamorado de Juan Ramón, y aunque querer y enamorarse es algo que te ocurre porque sí, sin tener tú la culpa, a mí al menos, pues así me ha pasado. Dice, lo he sentido cuando ya era natural, que si te dedicaras a ir únicamente con las personas que no te atraen, quitarías todo peligro, pero eso es estúpido. Perdóname, Zenobita, por lo que si él quisiera, yo habría hecho, ¿no? Yo creo que aquí también la sensación de culpa, ¿no? Del no poder controlar una pasión, pues como os digo, desaforada, en fin. Entonces, bueno, deja las cartas, destruye su estudio, deja las cartas, deja el diario y dicen que fue a pasear por el Retiro y después cogió un taxi y se fue a Las Rozas, a casa de su tío Eugenio, donde estaba el revólver de su abuelo y allí se pegó un tiro en la sien. Hay que decir que no murió en el acto, la llevaron al hospital y Juan Ramón Jiménez estuvo con ella también en el hospital, así como Zenobia, ¿no? Ya os he dicho, al matrimonio les afectó muchísimo, tanto a ella como a él les afectó muchísimo la muerte de la que llamaban la niña, o sea, es que le habían tenido en casa durante meses, ¿no? Era la niña y él dejó de escribir durante un tiempo debido a esta muerte. Se sabe que ella estaba trabajando en la ilustración de 2 libros cuando ella murió, una biografía de Santa Teresa de Jesús, de la que al parecer sí que se encontraron algunos bocetos, ¿no? Y le habían encargado también la ilustración del Quijote. De esto no se ha encontrado nada. No sé si es que se destruyó directamente. Deciros que no solo ella ha borrado su memoria, porque ella ayudó a borrar su memoria en ese momento de destruir toda su obra. Cosas de la vida. Ella es enterrada en Las Rozas, en el cementerio antiguo, ¿no? En el de toda la vida de Las Rozas. Y durante la Guerra Civil cae un obús en el cementerio y la única tumba que se destruye es la de Marga Gil. No solo ella borró sus huellas, sino también lo hizo la guerra. A pesar de todo, y con esto iremos acabando ya, os tengo que decir que su memoria siguió viva porque estamos hablando de ella, pero fijaos, Juan Ramón Jiménez, tras su muerte, le escribió estas palabras que van a estar recogidas, este poema va a estar recogido en la obra Españoles de 3 mundos, ¿vale? Y fijaos lo que le dice. Es bonito, le dice, si pensaste que al morir ibas a ser bien recordada, no te equivocaste, Marga. Acaso te recordaremos pocos, pero nuestro recuerdo te será fiel y firme. No te olvidaremos, no te olvidaré nunca. Que hayas encontrado bajo tierra el descanso y el sueño, el gusto que no encontraste sobre la tierra. Descansa en paz, en la paz que no supimos darte, Marga, bien querida. Y así acabamos nuestra clase.
No sé si conocíais la obra de Marga Gil. Ya os Tampoco. digo que es otra de las de Sin Sombrero, o sea, que también aparece, si no me equivoco, en el reportaje que se hizo sobre ellas. Lo que pasa es que precisamente porque tampoco hay muchísima información y sobre todo porque no se conserva gran parte de su obra, pues no es de las más conocidas. Pero yo os invito sobre todo a que busquéis un poquito, indaguéis un poco en sus ilustraciones, porque ya veis que son maravillosas. Las ilustraciones son una pasada, son preciosas.